Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta tutoría número 6 de práctica docente. Es la última tutoría ya, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la unidad 8, lo que quedó pendiente, y parte de la unidad 9, ¿verdad? Buenos días, Alex. Bien, entonces vamos a hablar sobre el modelo, modelación y modelaje. Tema de la unidad 8. Métodos de enseñanza-aprendizaje de matemáticas. La modelización matemática es el proceso de describir en términos matemáticos un fenómeno real, obteniendo resultados matemáticos, y la evaluación e interpretación matemáticas de una situación real. Esa es la modelización matemática en sí, ¿verdad? Eso, para que se comprenda mejor lo que es y cómo podemos aplicar estos métodos de enseñanza-aprendizaje en matemáticas. El proceso de modelización matemática se puede describir en varios pasos, ¿verdad? Para alumnos como los de, digamos, de básica, ¿verdad? El número de pasos puede ser mínimo. Primero, identificar un problema real. Luego, identificar los factores importantes y representar estos factores en términos matemáticos. Usar el análisis matemático para obtener los resultados matemáticos. Interpretar y evaluar esos resultados y ver cómo afectan en el mundo real, ¿verdad? Ahí en la lectura les aparece ese esquema, donde de la situación real hacemos la interpretación para formar lo que es el modelo matemático y de ahí sacar el análisis y conclusiones matemáticas, ¿verdad? Y luego regresar e interpretar al lenguaje, digamos, a la situación real, ¿verdad? Y sacar conclusiones o hacer predicciones ya de la realidad que estamos estudiando. Por eso les decía, cuando me preguntaban sobre la tarea de investigación que tenían pendientes ahí, pues eso, ¿verdad? Que en SMATE hay mucho material que puedes trabajar, ¿verdad? Los ejemplos, la mayoría son ejemplos de situaciones reales, ¿verdad? Que viven los estudiantes a nivel de cada grado, hacen los respectivos ejemplos, ¿verdad? Entonces de ahí se podría basar para poder identificar, ¿verdad?, el problema real. Se lo identifican, luego hacen cuáles son los factores importantes, realizan el análisis y luego interpretan, ¿verdad? Dos tipos de abordaje que puede seguir el profesor en la implementación de este modelo o modelaje. Uno es el método de enseñanza, ¿verdad? El desarrollo del contenido programático a partir de modelos matemáticos ya aplicados, o sea, desarrollar el contenido que está programado basado siempre en los modelos matemáticos. Y el otro es el método de investigación, donde se orienta al estudiante para que haga un trabajo de modelaje o que investigue, ¿verdad? Él, que es el caso de ustedes. Ahí tenemos el primer modelo o el primer método, ¿verdad?, de actuación, que es de la modelización como metodología de enseñanza para desarrollar el contenido programático según las etapas propuestas por el autor, ¿verdad? Está ahí. Aparece la primera etapa, primero es exponer el tema, donde se les motiva a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el tema.
Después de exponer el tema, pues la delimitación del problema, que es donde se selecciona una pregunta que permita desarrollar el contenido que está programado. La formulación del problema, que se plantea el problema y ya se generan lo que son las hipótesis, ¿verdad? El desarrollo del contenido, que ya es como explicar o presentar el contenido en sí. Presentar ejemplos análogos, se presentan ejemplos ampliando su aplicabilidad y su orientación. Se orienta, perdón, hacia el uso de ya de la tecnología y la formulación de un modelo matemático. Los estudiantes retornan el problema y lo resuelven y después interpretan la solución y validan los resultados. Ese es el modelo de enseñanza, ¿verdad? El primero que les explicaba. El segundo es el modelo de actuación del profesor para crear condiciones en las que los estudiantes son orientados para que hagan el trabajo de modelización. Primero seleccionan el tema, son menos pasos, ¿verdad? Se familiarizan con el tema, delimitan el problema y la formulación para resolverlo. Se elabora un modelo matemático que facilite resolver otras cuestiones o efectuar predicciones y organizan el trabajo escrito y oral y la exposición oral. Eso son cuando es el método de investigación, ¿verdad? Donde solamente se les orienta a los estudiantes y son ellos los que hacen el trabajo. Modelaje matemático como método de enseñanza de la matemática. Con este método de enseñanza debe seguirse algo definido, ¿verdad? Para el transcurso del modelaje con detalle, es decir, desarrollar el contenido matemático y no solo los modelos, ¿verdad?, que se han presentado ahí a priori por el profesor, sino que los modelos que puedan proponer los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en eso se basa el modelaje matemático con el método de enseñanza, donde el profesor va explicando, ¿verdad?, y va haciendo a detalle cada uno de los pasos de los contenidos matemáticos que vayan surgiendo, pero también el estudiante puede proponer sus propios modelos, ¿verdad?, y ahí se va trabajando, ¿verdad?, en conjunto. Otros, digamos, puntos que debemos tomar en cuenta es que el tiempo de interrupción depende de la amplitud del contenido. Lo importante es no perder de vista la motivación. Si usted puede ir y aportar al estudiante, ¿verdad?, como docente, pero no perder de vista que el estudiante debe estar motivado. Otro punto es que la enseñanza-aprendizaje de matemáticas con el método de modelaje desde el punto de vista es más gratificante porque toda vez que el alumno va a aprender lo que le causa interés, tornándose así corresponsable de su aprendizaje. Entonces, si el estudiante está motivado, tiene interés por aprender, entonces él es responsable de su aprendizaje, ¿verdad? Y es muy gratificante para los docentes, ¿verdad?, ver esa motivación en los estudiantes, ¿verdad?, cuando están investigando. Entonces, para enseñar este modelaje matemático con el método de enseñanza de matemática, es necesario saber el tiempo del cual disponen, ¿no?, los participantes
para hacer trabajos fuera de la clase. ¿Verdad? El número de horas que se va a estar dentro del aula o del curso o las horas que se van a necesitar para las lecturas, etcétera, y el conocimiento que tienen en común todos los participantes. Entonces se tiene que valorar eso para, para poder realizar este modelaje. Ahora, ¿cómo enseñar modelaje matemático? Deberá tener dos momentos. Uno es la presentación de modelos matemáticos y el otro el proceso de modelaje. No hay un orden, ¿verdad?, específico para que el profesor pueda presentar estos dos momentos. Primero puede estudiar los modelos matemáticos y posteriormente el modelaje, o viceversa, ¿verdad? Entonces no hay un orden específico ahí. Perdón, no les había proyectado ahí esta parte, cómo enseñar modelaje matemático. Ahí están los dos momentos, les decía, la presentación del modelo y el proceso de modelaje. El otro tema es la modelización matemática con el método de enseñanza-aprendizaje de la matemática. La modelización en educación matemática parte del supuesto de interpretar matemáticamente situaciones de la realidad, ¿verdad? Como les explicaba al principio, tomar fenómenos naturales, digamos, o cuestiones de la vida real, del mundo real, y poderlos trasladar a interpretarlos matemáticamente. Entonces, la modelación con metodología de enseñanza-aprendizaje parte de situaciones que motiven a los estudiantes para que después de ser abordados desde diferentes etapas didácticas, digamos, conduzcan a obtener estos modelos matemáticos que validen y solucionen, ¿verdad?, esa situación. La modelización también está relacionada pues con la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Hay programas como Excel en Microsoft, han impulsado la modelización desde las hojas de cálculo en la informática, ¿verdad? Y hay otros programas que están ahí también que brindan muchas posibilidades para plantear, transformar, graficar distintos resultados, ¿verdad?, del modelo. Logrando un avance en el desarrollo del pensamiento variacional, dice Vasco. Pero aunque se tiene mucho potencial, ¿verdad?, o el potencial que brindan las TICs, le llamamos, que son las tecnologías de información y comunicación, en el proceso de modelado, no se trata de entender que las computadoras o las herramientas tecnológicas van a resolver, ¿verdad?, mágicamente los problemas de la educación matemática. Entonces, sí son como una herramienta muy útil. En el caso de Excel podemos crear los cuadros, ¿verdad?, los promedios, y solo vamos metiendo las notas y ahí va calculando, pero para hacerlo, primero tiene que crear ya sea macro, la macro, o hacer las fórmulas respectivas, ¿verdad? Entonces, no solamente es introducir los datos y ya. Entonces, para que participen un poco, quisiera que me dijeran si ustedes qué piensan, ¿verdad?, sobre esto, sobre que las TICs han producido un cambio significativo, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿será que es un cambio positivo? ¿O será que no se está sacando todo el potencial que tienen? ¿Qué piensan? Bueno, Bueno,
Bueno, no ¿Sí? sé quién es el que está. Bueno, voy a hacer la palabra. No sé si alguien quería opinar antes que mí. Adán, vaya, vamos a primero con Adán y después seguimos con Carlos. Bueno, gracias. Bueno, el cambio ha sido positivo, ¿verdad? De poder incluir ya lo que son las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema de que tenemos es que para emplear las TIC eh, debe estar capacitado la persona que tiende a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC, pues en sí tienen una gran riqueza para lograr interactuar de mejor manera con el proceso. Pero el asunto es de que si no logramos el docente orientar el proceso para poder introducir las TIC y que le sirvan de mediador al aprendizaje, no vamos a lograr nada. Porque solamente, por ejemplo, GeoGebra, pero solo el programa GeoGebra, no quiere decir de que vamos a tener un aprendizaje como lo queremos con los estudiantes, sino que se debe de comprender que las TIC son solamente una herramienta que le permite al docente mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Carlos. Se fue Carlito. Bien, sí, ¿verdad? Lo que usted decía es muy importante, ¿verdad? Que se les dé el uso, ¿verdad? Que corresponde y también no solo decir, bueno, tengo este programa y me va a resolver mágicamente el problema. Bueno, hay perdón, hay programas que resuelven ecuaciones, ¿verdad? Pero no explican en sí el desarrollo de esa resolución. Entonces, por eso estamos nosotros los maestros, ¿verdad? Nunca vamos a poder ser sustituidos porque la tecnología va a ser, es como un apoyo para nosotros como docentes, pero siempre necesitan el docente. Sí, Carlos. Sí, sí. Entonces, eh, yo sugiero de que en la parte ya curricular debería de haber algunos cambios en este sentido de involucrar a temprana edad lo que es el uso de las tecnologías, porque imagínense de que si al alumno tuviese un perfil ya a nivel de sexto grado en donde ya los logros de aprendizaje o los indicadores de logros en la disciplina de matemática se vuelve un poco más interesante. Ahí nosotros podemos ya relacionar como un recurso adicional el aprendizaje, pero imagínense que el maestro de matemática, aparte de ser un recurso, bueno, no sé los demás compañeros, ahí se me vuelve un poco difícil porque me tengo que estarles enseñando cómo usarlo, cómo llegar al programa, entonces creo que ahí hay un déficit, hay un retraso más que todo. Un Sí. ejemplo claro, yo quise implementar lo que es la plataforma del interfaz de Classroom, ¿verdad? Uh-huh. Pero, híjole, tenía que estarle explicando a los muchachos cómo bajarla, cómo instalarla. Bueno, uno puede darles, pero supóngase que si estos muchachos ya estuvieran en la base, uno hubiese adelantado más. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y deduzco que el problema en sí son dos cosas. Todo lo que es la malla curricular y el proceso de formación de los docentes, que no les gusta la tecnología. Le tenemos un poco de temor y no entiendo por qué. Sí. Sí, más que todo, los docentes que ya tienen bastante tiempo en el magisterio, ¿verdad? Son bien reacios a la tecnología. Eh, y sí, ¿verdad? Deberíamos de cambiar un poco esa mentalidad nosotros como docentes
y apoyar también, como dice usted, a que los estudiantes tengan esa base, ¿verdad? Para no llegar o no tener que hacer doble trabajo, digámoslo así. Posteriormente. Entonces, continuando. La evaluación. Hablamos de la evaluación en matemáticas, son métodos y estrategias de evaluación en el aula. La evaluación de los aprendizajes pues sirve para muchos propósitos, ¿verdad? Y desempeña diferentes funciones, como ya lo sabemos. La función que históricamente se ha asignado a la evaluación es la función social, ¿verdad? Que es la que se encarga de certificar, acreditar la escolaridad, y entonces se le da mayor énfasis a la evaluación sumativa por esa parte, ¿verdad? Que si llegan a cierto promedio, entonces aprueban o no aprueban, se certifica o no se certifica este grado de escolaridad. Entonces, de garantizar formalmente esos niveles de competencias para hacer las futuras certificaciones, ¿verdad? Es necesario pues hacer esas evaluaciones sumativas, pero no solamente existe ese tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de evaluación que podemos también aplicar para nuestros estudiantes. Bueno, en general se puede afirmar que un modelo prescribe lo siguiente: ¿qué objetos se consideran para ser evaluados? O sea, las variables, ¿verdad? ¿Qué variables vamos a estudiar? ¿De qué forma se van a analizar? Serían como la metodología que se va a utilizar, y qué técnicas se usan para recoger la información sobre los objetos. Más adelante hablamos de esas técnicas. Los modelos de evaluación de los aprendizajes también toman en cuenta 3 elementos fundamentales. Primero, la materia y cómo se interpreta, el sujeto y sus características, y las condiciones que hay en el entorno. Entonces, esas son las 3 variables que se tienen de la evaluación, ¿verdad? Las curriculares, psicológicas, digamos así, y ambientales. La primera es la evaluación del trabajo cotidiano, una competencia del docente en el aula. Dentro de las funciones que se tienen como docente es obviamente la de evaluar el trabajo cotidiano que tiene el estudiante. Esta tarea se suma a una serie de aspectos de los que debe encargarse el docente con la finalidad de llevar a cabo esta labor diaria, ¿verdad? Dentro del aula, y el trabajo que en ella debe realizar los estudiantes a su cargo. Esta evaluación debe motivar pues al estudiante y al docente también a involucrarse en las actividades que se proponen, ¿verdad? Para hacer la respectiva evaluación. Un aspecto importante es que el docente y el estudiante deben ser coparticipantes de la experiencia del aula. Entonces, son generadores de experiencias que permitan el mejor desarrollo del hecho educativo, ¿verdad? Por esos aspectos, pues se considera importante que el docente comprenda su papel, ¿verdad?, en el proceso de evaluación del trabajo cotidiano, y que esto pues motive
a ser cada vez más observador de la experiencia diaria que tenemos en las aulas, y esto va a permitir que se puedan desarrollar mejores estrategias de trabajo e interacciones dentro del aula cuando regresemos. Otra parte importante dentro del trabajo cotidiano es la observación. Como docentes, pues tenemos esa labor de observar y para conocer, ¿verdad?, cuáles son las interacciones de los estudiantes, el espacio donde se comparten, pues, muchas subjetividades, ¿verdad? Entonces, esto aporta el docente, ¿verdad? Como docente debe aportar debe ser como un guía, ¿verdad?, en este proceso. Y observar cómo trabaja, con quién se relaciona, quién trabaja mejor, quién le puede apoyar como alumno tutor, etcétera. Todas esas cuestiones se pueden ver a través de la observación, ¿verdad? Y así se puede hacer también una evaluación del trabajo cotidiano. Hay 6 aspectos importantes de la evaluación del trabajo cotidiano. Una es la claridad en cuanto al contenido, ¿verdad?, que esté claro el proceso que se pretende adquirir el estudiante. 2, el objetivo de la estrategia, el método, la experiencia que se lleva a cabo en el aula. 3, los aspectos que darán evidencia de que el estudiante ha adquirido un contenido o un proceso. 4, el objetivo que justifica la evaluación del trabajo cotidiano. 5, la implementación de una estrategia para evaluar. Y 6, la elaboración de instrumentos que tomen en cuenta el contenido, el objetivo, la estrategia, el método o experiencia y el objetivo de evaluación. El tiempo que favorezca la recogida de la información y el análisis. Esos serían los 6 aspectos. Entre los registros y técnicas que el docente puede utilizar, ¿verdad?, para hacer este tipo de evaluación, ¿verdad?, del trabajo cotidiano, hay diferentes técnicas, ¿verdad? La primera de ellas es los anecdotarios, donde se incluye pues el nombre del alumno, la fecha, las actividades o las tareas que se observan, o cómo se evalúa parte del trabajo cotidiano que hace, ¿verdad?, día a día cada estudiante. Eso es por estudiante. Otro es la lista de control. En una columna se escriben los objetivos que deben alcanzarse, ¿verdad?, durante un periodo determinado de tiempo, y los indicadores que se desean evaluar en la otra columna, ¿verdad?, durante ese periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Puede ser un mes, un trimestre o todo el año. Las listas de cotejo, que en esas se detallan en una columna todas las actividades o pasos que se debe completar para la tarea, ¿verdad? Y en la otra se escribe si el estudiante lo logró, no lo logró, se puede ir chequeando, ¿verdad?, cuáles son de esas actividades, cuáles son las que se pudo completar. La otra es la escala de valoración. En este caso, los objetivos o los indicadores que pretenden evaluarse se valoran en diferentes grados o niveles, ¿verdad? Por eso es una escala de valoración. No todos los objetivos se valoran en el mismo rango. El otro son cuestionarios, ¿verdad?, que eso es otro instrumento que para recoger información, como los exámenes que hacemos normalmente, ¿verdad? Se pueden hacer preguntas cerradas, abiertas o mixtas. Los sociogramas, que se pueden, mediante un sociograma, se puede detectar la aceptación de un grupo, que un grupo tiene del alumno, ¿verdad?, o que el alumno posee del grupo. ¿Cuál es el grado de cohesión que tienen ambos, ¿verdad?, el grado y el alumno, o sea, el grupo en general y el estudiante. El diario, que eso es más personal, ¿verdad?, y es menos formal.
pero se puede realizar donde cada estudiante, ¿verdad?, lleve un registro de sus experiencias, observaciones y haga reflexiones, ¿verdad?, de cada participante. Y la última son grabaciones y filmaciones, que en este caso el docente mediante video, ¿verdad?, puede registrar el trabajo de los estudiantes. Esto permite al docente no solo comparar sus registros con las grabaciones, sino también valorar de una mejor manera el desempeño de cada estudiante. Muchas veces el video permite el análisis de un aspecto o una situación que el docente ha omitido, ¿verdad?, en el proceso de observación. No se logra ver todo a nivel específico, ¿verdad? Entonces, con una grabación, un video, como se logra interpretar mejor, digamos, la capacidad del estudiante, su forma de expresarse, etcétera. Esas son algunas técnicas que se pueden utilizar para la evaluación del trabajo cotidiano. Bien, y ahí está ya las dudas, consultas y recordatorios. Solo recordarles que la tarea 4 está para el 7 de junio. Y no sé si tienen alguna duda. No, en este momento no. Solamente le voy a ser honesto, más o menos un bosquejo de la tarea con que vamos a entregar el 7 de junio. Aunque usted ya puntualmente y de una manera responsable yo lo he explicado, pero a veces cuando le echamos un poquito más de sal al mango sabe mejor. Sí. Sí, bueno, les voy a explicar entonces esa tarea, que es la última ya a presentar, ¿verdad? Me preguntaban también sobre que el ciclo se va a alargar. Sí, se va a alargar 2 semanas más, pero solamente es para los exámenes parciales, ¿verdad? 2 semanas les han dado de espacio para que puedan estudiar mejor o prepararse mejor para el examen, en las clases en las asignaturas donde tengan que hacer alguna evaluación, así, un examen virtual. Bien, entonces, les explico. Aquí está. La tarea 4 se trata de la evaluación de la propuesta metodológica para la enseñanza. La propuesta que se hizo, ¿verdad? Se va, dice ahí, la cuarta tarea de asignación consiste en desarrollar una evaluación y reflexión de la primera práctica docente sobre la planificación de la clase, que supuestamente impartiría en la segunda y en la tercera práctica, que fue la clase virtual que se hizo. Entonces va a ser una interpretación, un análisis de eso. Indagar sobre los aspectos que los maestros consideran a la hora de planificar sus clases y las maneras como reflexionan sobre los alcances de la clase en relación con el propósito de aprendizaje trazado en el desarrollo de la clase. Ese es el objetivo. La fecha de entrega está para el 7 de junio. Y lo que van a hacer acá es redactar, dice, de 2 a 3 páginas, una reflexión crítica constructiva de la primera práctica, la segunda y la tercera, la clase virtual que se desarrolló. Una crítica constructiva con respecto al trabajo que se hizo. Bien, eso sería básicamente lo que van a hacer en esa tarea, el desarrollar, hacer esa reflexión, ¿verdad? Que debe de llevar de 2 a 3 páginas y del trabajo que hicieron del video, ¿verdad? Y de la primera práctica. Se tienen que reflexionar, la reflexión para la acción,
surge, dice, de la matemática escolar y del profesor. Analiza la actividad que se va a llevar a cabo en el aula y la forma como el maestro planea la clase, ¿verdad? Entonces, la primera es cómo se planificó, después establece la relación mediática entre el conocimiento y el estudiante, que sería ya cómo se impartió, y la última, que es que cumple una función crítica de lo ocurrido en el aula, que sería la parte ya final o de evaluación, digamos así, ¿verdad? Cómo se evaluó. Y de ahí las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, y ahí está el formato. Bueno, eso más específicamente está ya en la tarea. No sé si ustedes ya pueden ver esta tarea. La que está para el 7, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esa ya la hemos visualizado. Ah, bueno. Entonces esa sería la última tarea que está pendiente. Solo es un análisis sobre la práctica docente que han hecho, tanto la primera, la segunda como la tercera. En ese orden, ¿verdad? La reflexión debe de ir desde cómo se planificó, cómo se desarrolló y cómo se evaluó, digamos. Eso. Entonces empezaríamos el análisis de la primera práctica que hicimos, que fue la observación, ¿verdad? Sí, la observación. Y luego vendría en base a lo que fue ya el análisis de la clase virtual que hicimos. Ajá, ya sería como la planificación, porque como recuerden, para hacer esa clase virtual tuvieron que planificar antes, ¿verdad? Hicieron su... Sí. Ah, pues entonces la planificación y luego cómo se desarrolló la clase. Okay. Bien, eso sería la última tarea y ya eso sería todo, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. La tarea esa se mantiene para el 7. Lo único que se mueven son los parciales, dijeron, ¿verdad? Entonces, lamentablemente sí me pidieron por ahí que si se podía mover la última tarea, pero bueno, no se pudo y de todas maneras ya está ahí, ya la entregaron y estoy por revisársela. No sé si hay alguna otra duda. De mi No le, parte, Oli. de mi parte no le. Bueno, gracias entonces por la asistencia, ¿verdad? Y la participación. Les agradezco que siempre están ahí pendientes, ¿verdad? Y también los felicito porque son muy responsables con el desarrollo de sus asignaturas. Siempre están ahí preguntando, están pendientes de las actividades, están participando en la tutoría, ¿verdad? Entonces, espero que sigan así y que tengan un buen fin de semana. Y ya pues la última tutoría que tenemos, pero igual seguimos en contacto hasta que termine este ciclo, ¿verdad? Bueno, que tengan un buen día. Bueno, pues Liz, Gracias, igual.